Tutora, qué Bueno. pena interrumpirle. Sí, cuéntame, Keila. No he podido hacer el ingreso para la confirmación de la asistencia. ¿Me podría indicar nuevamente si es tan amable? Entras al campus, ¿cierto? ¿Estás en la página principal del campus? ¿Ya estás ahí? En la página principal te aparece una opción, dice Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAR. Y ahí te aparece ahí una ventanita que dice Encontrar CIPAR. Le das clic ahí. Sí, señora, ya le di. Ok. Te va a abrir entonces en la siguiente ventana, dice Oferta de CIPAS, periodo. Entonces le das 1704, que es el periodo actual en el que nos encontramos. 1704 del 2024, dice segundo periodo 1604, en ese. Le das clic ahí. Luego te dice escuela. Te despliegan opciones, te sale la escuela de CACEN de primera. Entonces seleccionas el CACEN. Luego te sale programa. Entonces, no le vas a dar esa administración de empresas, que es la primera opción que aparece, sino vamos a buscar, podemos escribirlo para que sea más fácil, administración de empresas y nos va a salir el de innovación curricular. Mira, aquí cuando escribimos administración de empresas nos aparece ahí, que está entre paréntesis, innovación curricular. Y le damos clic ahí. Ya con eso es suficiente para que nos salgan unas opciones. Entonces nos van a aparecer estas opciones. Nos van a aparecer las opciones, por ejemplo, mi CIPAS, que está acá, Dinámica Económica Internacional, ese es el CIPAS en el que estamos hoy, con mi nombre, Ángela Yuridia Aragón Correa, y más abajito también aparece el CIPAS del profe Mario, dice CIPAS 3 Macroeconomía, el nombre del profe Mario, Mario Daniel Perdomo, ¿vale? Entonces, los estudiantes que están con el profe Mario le pueden dar me interesa al profe Mario, y los que están conmigo, pues le pueden dar me interesa al del profe, al mío. Vea que yo ya le di me interesa al CIPAS mío, entonces por lo tanto no me aparece la opción de me interesa, ¿cierto? Es decir que cuando vengo acá, entonces ya confirmé que me interesa ese CIPAS. Confirmando que me interesa, yo voy al campus virtual, actualizo el Tutora, campus virtual. Ah, es que no me aparece, no hemos encontrado CIPAS programados con los parámetros ingresados. Entonces, ¿usted está compartiendo pantalla? ¿cómo así? Ah, bueno, venga, espera un momentico que no se estaba compartiendo pantalla. Ya le diste esas opciones. Sí, usted me indica que tenía que darle donde dice periodos a 1704, que era el Vea, periodo del 2024. Perfecto, así lo tengo. escuela, ECACEN, ¿cierto? Sí, señora. Programa de Administración de Empresas, entre paréntesis, innovación curricular. Sí, también lo tengo. Y ahí ya te van a empezar a salir unas opciones de los CIPAS que están programados, los más cercanos. Entonces, por ejemplo, te aparece este, te van a aparecer todos estos CIPAS, ¿sí? No me aparece que no hemos encontrado CIPAS programados con los parámetros ingresados. ¿Le has dado de pronto otra opción en zona, en centro? Eso déjalo quieto. Ya, sí. Solamente estas tres opciones. Ahora sí, ¿Sí? gracias, muy amable. ¿Sí? ¿Sí Sí, salió? Ah, señora. bueno, perfecto, listo. Vale. Keila, porfa, Profe, para los disculpe. demás también. Sí, Lo que pasa es que yo le di confirmar asistencia, pero a usted, no le di al tutor Mario. No sé si tiene algo, habrá un inconveniente por eso. Lo que pasa es que no escuché la parte cuando usted dijo yo ingresé a la reunión y no alcancé a escuchar. Si me di a dar de cuenta ahora que le estaba explicando a la otra compañera. ujú. No hay problema, Heidi. Pues puedes hacer el ejercicio nuevamente para que vuelve y haces el ejercicio igual. Le das buscar, encontrar CIPAS, los buscas con las siguientes opciones y te va a aparecer de una ahí la opción del profe Mario y tú le das me interesa al profe Mario y luego vienes al campus virtual otra vez aquí a la página principal y actualizas página y te va a aparecer ahí confirmar asistencia para que le confirmes de una la asistencia al profe Mario también. Ok, pero pues muchas gracias.
Bueno, vale, con mucho gusto. Listo. Para los demás también, por favor, hagamos el ejercicio de la misma manera. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, muchachos, pues muy buenos días nuevamente. Bienvenidos al tercer CIPAS de Dinámica Económica Internacional al cargo del profe Mario Daniel Perdomo y quien les habla, Ángela Julieta Aragón. El CIPAS, como su nombre lo indica, pues vamos a hablar un poco sobre qué es globalización. Yo sé que hemos hablado y hemos tocado en muchos espacios la globalización por todo lo que implica y cuáles han sido precisamente quizás esas oportunidades o los cambios que se han presentado por la globalización, pero mm, hoy vamos a hablar exactamente de qué es globalización y qué entendemos por globalización. La globalización económica es un proceso histórico y es el resultado de esa innovación humana y del proceso que hemos tenido, los avances tecnológicos que se han presentado constantemente. Esta entonces se refiere a una creciente integración de las economías de todo el mundo y esa integración se da especialmente a través del intercambio de bienes y servicios y también de esas transferencias de dinero precisamente por ese aumento de ese intercambio de esos bienes y servicios. La globalización implica entonces unas oportunidades y unos retos. Primero entonces definamos que entendemos por globalización la integración de los mercados internacionales de esos productos y de los factores, por supuesto. ¿De cuáles factores? Pues hablamos de esos factores de producción que son la mano de obra, también el capital, la tierra, esa integración también que se dan de esos factores precisamente porque ya se nos facilita mucho más producir y porque tenemos integración con otros países, entonces, por supuesto, podemos aprovechar los factores que tengan en otros países. Como les decía entonces, la globalización presenta unas oportunidades y también unos retos. En términos de las empresas, las oportunidades que presenta la globalización es que se aumenta el mercado. ¿Por qué se aumenta el mercado? Porque obviamente la empresa ya no va a pensar en un mercado local o un mercado nacional, sino que ahora debe pensar en proyección de un mercado internacional. Es decir, que ya voy a pensar que no solamente le voy a vender a Colombia, sino que voy a poder venderle a otros países con los que tenga integraciones económicas. También se da un aprovechamiento de ventajas que estén presentes en otros países, lo que les decía yo, que podemos ya aprovechar esos factores o esas ventajas que tienen otros países, como por ejemplo que tengan un salario más bajo. Entonces, eso se ve mucho en China, en Japón, donde la mano de obra es barata y muchas empresas han decidido entonces trasladarse a estos países porque es más económico producir. Y por supuesto, el costo de producción de los bienes sale mucho más económico. Esa mano de obra también buscan también las empresas que haya una mano de obra calificada, que existan calidad en los factores, entre otros, entre otras, digamos, ventajas que se pueden aprovechar, que se pueden dar a partir de esa globalización también. Por supuesto, esas oportunidades también, o la globalización también enfrenta unos retos. ¿Cuáles son esos retos? Que ya no pensamos solamente en que tenemos unos competidores locales, sino que vamos a tener unos competidores internacionales, que ya vamos a pensar en que, por supuesto, pues no están solamente nuestro producto compitiendo con unas cuantas empresas del sector, sino que es nuestra empresa compitiendo también con quizás multinacionales en muchos casos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, pues la competencia es aún mayor, que se evita ese provincialismo, es decir, que, y esto pasa mucho con el tema cultural también y cómo a partir de la globalización hemos ido perdiendo ese provincialismo. Por ejemplo, el Día de San Valentín. Si ustedes se dan cuenta, en Colombia ya hablamos mucho más de cuándo es el Día de San Valentín que realmente el Día de Amor y Amistad, que antes, hace por ahí más o menos unos 10 años, hablaba mucho más fuerte, era mucho más nombrado el Día de Amor y Amistad que el Día de San Valentín. Y unos años
de unos años para acá, pues ya decimos que, o digamos que el marketing, todo, por supuesto los medios de comunicación nos hablan mucho de el Día de San Valentín, ¿cierto? El Día del Amor y la Amistad sigue aún presente, pero digamos que ya no es con la misma fuerza. Entonces, vea que todas esas culturas o tradiciones que teníamos nosotros se pueden ir perdiendo precisamente por esas culturas o tradiciones de otros países que son mucho más fuertes, que tienen un liderazgo fuerte en temas económicos, políticos y demás, y pues que vienen posicionando entonces su cultura en todo el mundo. Los retos también están en esas diferencias culturales, políticas y económicas, por supuesto, cuando una empresa desea internacionalizarse y exportar sus productos a otros mercados, pues tiene el reto de analizar cuáles son esas diferencias culturales que se dan, porque pues se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, McDonald's es un ejemplo claro de eso, como McDonald's está también en la India y vende hamburguesas, pero no hamburguesas precisamente de carne, sino se da entonces otras opciones de hamburguesas, bueno, hechas con lentejas o con otros productos, respetando por supuesto la cultura, porque obviamente al respetar la cultura ellos entienden también entonces que su producto y su empresa va a tener éxito de esa manera. Y se pueden dar también diferencias políticas y económicas, ¿no? En temas también económicos, por supuesto, está uno de los retos es el cambio de moneda y cómo, pues, dependiendo de estos parámetros de si la moneda se revalúa o se devalúa, pues asimismo también nos vamos a ver afectados o vamos por el contrario a tener una ganancia. Y finalmente, lo que se denomina como inconveniente de ser extranjero, que es tener un menor conocimiento del mercado de destino con los competidores locales, ¿no? Entre más conozcamos el mercado destino, entre más logremos analizar y definir sus características y entender su entorno, pues más vamos a lograr disminuir esa, digamos, a mitigar un poco los riesgos que se pueden generar por ese desconocimiento, ¿no? De esa manera lo podemos mitigar. Entonces, ¿qué sería la globalización? ¿Será que la globalización es una amenaza o una oportunidad? Por supuesto, desde el punto que se vea, pues a veces si no logramos innovar constantemente, si no nos, digamos, no estamos en una constante reingeniería, que ahorita esta palabra está muy de moda, ¿cierto? Sobre todo en pandemia se puso muy de moda, pues posiblemente se convierta la globalización en una amenaza. Pero para las empresas, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de los consumidores, nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. Ya podemos acceder más a diversidad de productos, ya no tenemos que escoger entre unos cuantos, sino que tenemos una gama muy amplia de productos en los que podemos escoger y por supuesto esto hace que estas empresas que están compitiendo por eh, ganar clientes, pues disminuyan el precio, mejoren la calidad y nos ofrezcan un mejor servicio, ¿no? Y entonces ahí, digamos que estamos ganando son los consumidores porque podemos acceder a mejor productos, a mejores servicios con un mejor precio y una mejor calidad. Esto, pues obviamente, lleva como resultado que mejoremos nuestra calidad de vida. Pero si en el caso tal también he visto desde el punto de vista de las empresas, pues digamos que las empresas tienen el reto grande de innovar, de buscar opciones para competir de manera diferente, ¿no? Ya con su producto, no solamente pensar en competir en el precio, porque realmente competir en precios se está volviendo mm, ya muy complicado, ¿cierto? Ya es muy difícil lograr competir en precios con multinacionales, con economías a escala. Economías a escala son producción en masa, estas empresas que producen en masa y logran disminuir los costos de producción de cada uno de sus bienes de los que ofrecen. Entonces, por supuesto, eso se vuelve muy complicado y estas empresas entonces buscan ya competir de otra manera, ¿cierto? Unas opciones de poder competir es quizás ofreciendo un mejor servicio, la calidad del producto, de esa manera, digamos que se logra, ¿sí? Llamar la atención de los clientes.
Si hablamos entonces de globalización, entramos a hablar entonces de qué es integración económica, porque básicamente esa globalización ha buscado es aumentar esa integración económica también. Y esa integración económica entonces viene siendo un proceso fundamental que busca la colaboración que se da entre países para eliminar lo que son las barreras comerciales, es decir, para eliminar esos aranceles, esos impuestos que se dan, esas cuotas y por supuesto promover un crecimiento económico. Digamos que se busca que sea compartido, pero realmente puede que no se dé así precisamente por las condiciones desiguales que tiene cada uno de los países, ¿cierto? La integración, entonces, las etapas de integración entonces económica y digamos que estos acuerdos comerciales que se dan, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, que son uno de los más comunes que podemos ver, estos acuerdos comerciales son los que más se firman entre países y son básicamente los que se buscan reducir algunos aranceles entre algunos productos. No todos los productos se benefician de estos tratados de libre comercio. Son algunos productos los que uno reduce los aranceles o se puede incluso quitar totalmente el arancel, que son estas barreras comerciales. Y también existen lo que son las uniones aduaneras, que básicamente sí es un acuerdo comercial mucho más avanzado, en el cual pues se eliminan todas las barreras comerciales y no existen entonces una política comercial de un solo país, es decir, la política comercial de Colombia no existe, sino que existe la política comercial de esa unión aduanera, ¿cierto? Entonces, digamos que la ventaja es que, por supuesto, ya trabajan en masa, por supuesto, pues digamos que trabajar en equipo, los resultados van a ser más significativos, pero una desventaja de esta unión aduanera es que pierden un poco de soberanía porque se piensa ya es en conjunto. Ambos tienen efectos importantes en la economía interna de los países que están involucrados en estos acuerdos comerciales. Estos efectos impactan entonces en variables macroeconómicas claves como, por ejemplo, lo que es el empleo, la inflación y el Producto Interno Bruto. Vamos a hablar exactamente de estos tres factores. ¿Por qué? Porque en la guía precisamente se busca que se haga un análisis de estos tres factores. Entonces decíamos que el Tratado de Libre Comercio es un TLC, ¿cierto? Se denomina TLC en términos, en las siglas ya. Es una forma inicial de integración en la que los países eliminan o reducen aranceles y barreras comerciales entre sí, pero de algunos productos, no de todos. En esta fase, cada país mantiene su propia política comercial externa, ¿cierto? Y digamos que es la forma más común, como ya lo había dicho, es la forma más común de hacerse acuerdos comerciales entre los países. La unión aduanera, por el contrario, es la etapa más avanzada, es una de las etapas más avanzadas de integración que, además de eliminar los aranceles internos, establece una política comercial externa común. ¿Qué quiere decir esto también? Que básicamente cada producto, y esto es un dato, pues como, veámoslo así como dato curioso, cada producto tiene un código arancelario. Es decir, que por ejemplo el computador tiene como una cédula que los identifica, ¿cierto? Los celulares, un mouse, un lapicero, todos los productos tienen una cédula, un código que se denomina código arancelario que los identifica. Y en una unión aduanera, pues el código es el mismo para todos, ¿cierto? Porque tienen una misma política comercial. Eso significa que los países miembros entonces adopten un único arancel también hacia países que no hacen parte de esa integración económica, ¿no? Entonces, básicamente, ellos manejan un mismo código arancelario para estos productos y manejan el mismo arancel para los productos, ¿cierto? Pero entre ellos no hay aranceles, sino que es entre los países terceros. ¿Cuáles son entonces los efectos que se están provocando en términos de empleo, en términos de inflación y en términos del PIB? ¿Por qué estos tres factores? Porque, bueno, la guía, digamos que son los elementos principales de los que solicitamos que se hable, ¿cierto? Que se analice. Entonces, los efectos en el empleo. La reducción de barreras comerciales puede aumentar el empleo en sectores
exportadores al incrementar la demanda de los productos nacionales en el extranjero. Por supuesto, entonces, sin embargo, ciertos sectores menos competitivos se pueden ver reducida su actividad, lo que puede causar una pérdida temporal de empleos en estas áreas. Entonces, básicamente, pues se pueden dar las dos partes, ¿no? Yo les decía a ustedes que dependiendo de las condiciones en que se encuentre una empresa, dependiendo de las condiciones en que se encuentre un país, pues asimismo esta globalización, esta integración económica se puede convertir tanto en una amenaza como en una oportunidad. Y es una oportunidad en el sentido en que, por supuesto, se aproveche de que exista un mayor mercado, ¿cierto? De que se puede acceder más fácilmente a otros mercados y esto quiere decir entonces que se estimula esa producción y por supuesto si estimulamos la producción se aumenta el empleo porque se requiere de más empleos para producir más, ¿cierto? Entonces esto hace que eh, digamos que se logre tener un efecto positivo en el empleo. Pero en el caso contrario, donde es una empresa que no está en las condiciones adecuadas y que resulta que llegó competencia, porque por esta integración económica le llega su competencia a su territorio. Y ejemplo, voy a dar un ejemplo, aquí en Florencia se acabaron mucho los que son las tiendas y los graneros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente han llegado algunas franquicias como Aran, de Uno, que pues que manejan muy buenos precios, que también manejan buenos productos, y entonces lo que hacen es que compiten con estos graneros y con los supermercados pequeños, locales, porque a veces estos supermercados pues no, por el precio que manejan, pues eh, no pueden competir con estas franquicias, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando no tienen la capacidad de competir, estos supermercados locales y las tiendas deben cerrar. Y es ahí cuando se da también una pérdida del empleo también, ¿no? Y no solamente, digamos que este análisis que hago se puede dar solamente en un sector así, sino que digamos que puede pasar en muchos sectores, ¿no? En muchos sectores puede pasar la misma situación. Y ha pasado que precisamente por las multinacionales, pues las empresas locales deban cerrar y se vea entonces un efecto negativo en el empleo. ¿Cuáles son entonces los efectos en la inflación? Al facilitarse el acceso a bienes extranjeros, estos acuerdos comerciales pueden contribuir a la disminución de precios en ciertos productos importados. Entonces, eso también es un poco lo que ha pasado en Colombia, precisamente por el aumento o el incremento de las importaciones, se ha disminuido los precios de muchos bienes. Temas de insumos, temas de la ropa, y eso pues hace que la inflación disminuya. También, por supuesto, si disminuye el precio de esos bienes, también se ve, digamos que repercute eso en una disminución de la inflación, ¿no? Pero también puede pasar que los bienes de consumo interno podrían enfrentar mayor competencia, presionando a las empresas locales a mejorar la eficiencia y mantener precios bajos, ¿cierto? Y por supuesto, pues obviamente, si estas empresas nuevamente, si estas empresas no tienen la capacidad de competir con estos precios bajos, pues difícilmente, digamos que van a poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Finalmente, entonces, los efectos del PIB, eh, estos acuerdos comerciales impulsan el crecimiento a través de mayores exportaciones. ¿Por qué? Porque pues obviamente el mercado se amplía, entonces esto hace que se estimule la producción y que se dé también una mayor demanda en procesos, en sectores productivos y que a su vez entonces también se busque importar y se busque aumentar los insumos, la producción de esos insumos para empezar a producir más, ¿cierto? Entonces se genera un dinamismo aún mayor y por supuesto eso hace que la economía crezca y que en términos generales pues lo veamos reflejado en un mayor PIB, ¿no? En un mayor Producto Interno Bruto. Sin embargo, el impacto puede variar dependiendo de la capacidad de los sectores nacionales para adaptarse a la competencia extranjera. ¿Por qué? Porque puede suceder también que no crezca ciertos sectores, sino que
por el contrario disminuyan la producción porque resulta que la competencia aumenta de productos extranjeros con un menor precio. Si la competencia de productos extranjeros aumenta, los consumidores nacionales se van para esos productos extranjeros y entonces la producción nacional disminuye, ¿cierto? Y obviamente si el consumo de la producción nacional disminuye y si obviamente no tienen consumo, pues ellos dejan de producir, ¿no? Las mismas cantidades y empiezan a consumir menos. Esto, por supuesto, pues afecta a ciertos sectores. Ejemplo, lo que ha pasado más o menos desde los años 90 en Colombia con la industria. Digamos que la industria, eso ha venido pasando, la industria textil, por toda la cantidad de productos que se han importado de marcas muy reconocidas incluso, pues hace que los consumidores a veces prefieran esas marcas porque resulta que están casi que al mismo precio que los productos nacionales, que la ropa nacional, ¿no? Y eso hace entonces que esta industria textil haya no crecido, sino que por el contrario haya tenido una tasa de crecimiento negativa, ¿no? Es decir, que haya decrecido, ¿cierto? Puede suceder eso y ha venido sucediendo. Entonces, por supuesto, esto afecta de manera negativa al PIB nacional, al crecimiento de la economía. Esto afecta también los empleos que se daban de la industria, porque obviamente, pues si no se produce de la misma manera, ya no se van a necesitar la misma cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacen las empresas es afectar la nómina y entonces aumentan el desempleo. Y digamos que se genera toda una dinámica ahí también. Entonces, en términos generales, pues digamos que a modo de conclusión de esta primera parte, lo que sucede es que todo ese dinamismo, pues, y sobre todo la globalización, pues debemos estar preparados, por supuesto, y la globalización nos exige que estemos constantemente en una innovación por la competencia que existe, que nos estemos preparando constantemente, sobre todo a las empresas, digamos, que estemos innovando constantemente para poder competir con empresas grandes, con ideas muy innovadoras y con precios bajos también. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud? ¿No? Bueno, entonces vamos a recordar eso como introducción del tema que estamos viendo y ya ahora vamos a recordar entonces cuándo es la fecha de entrega de esta tarea 4. Esta tarea 4 es de trabajo colaborativo también. Se debe entregar el martes 26 de noviembre del 2024. Es decir que hoy es 8, estamos aproximadamente a 18 días más o menos, ¿cierto? El puntaje que es máximo que se da para esta tarea es de 110 puntos. Esta tarea tiene una parte individual y una parte colaborativa, como se ha venido haciendo también en las otras fases que tenemos. El primer punto es que el grupo elabora una presentación a través de esta herramienta de inteligencia artificial, WIPI, y entonces deben darle, pues, digamos que la presentación debe responder a que se defina el concepto de globalización económica, se hable de su evolución a lo largo de la historia, sus características principales y las etapas de integración que se han dado. Se debe explicar también cómo la globalización económica ha afectado a Colombia desde la óptica de los sectores de la economía, como por ejemplo ha afectado lo que yo les decía, la industria manufacturera. Digamos que en el caso de Colombia, ese sector ha sido uno de los más afectados precisamente por esa globalización. El sector agrícola también, como lo ha afectado, el sector servicios, destacando los beneficios y los desafíos también que se enfrentan a partir de la globalización y digamos que cómo esa globalización entonces ha afectado a estos sectores, ¿cierto? Analizar ese punto. Y en el punto 1.2, entonces ya con la información que ustedes tienen de qué es globalización, de cómo se dio su evolución, ustedes van a analizar y van a explicar y van a realizar básicamente, van a construir más bien un texto en el cual entonces
expliquen los efectos de la integración económica en las etapas del TLC y la Unión Aduanera sobre el empleo, la inflación y el PIB. Básicamente lo que hablamos ahora. ¿Listo? Ok, eso como el primer punto, el punto 1.1 y punto 2. Déjenme en un momento, voy a compartirles entonces el punto 2. ¿Pueden ver pantalla ahí? Sí, Sí, profe, estás señora. compartiendo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, el punto 2 nos dice que tenemos las siguientes situaciones, ¿cierto? Se nos presentan unas situaciones de exportación, 3 ejercicios, y se nos presentan también unas situaciones de importación. Entonces, vamos a hacer la primera situación de exportación como ejemplo. Entonces, nos dice, situación 1. Colombia exporta 300 toneladas de arroz a un precio de 100.000 pesos, lo que le arroja un total de. Entonces, bueno, empecemos a ver cuántas cantidades, hagámoslo acá al frente, podemos hacerlo con acá. Cantidades de arroz, ¿cierto? Entonces, decimos que son 300 toneladas. Nos dice acá también que precio es a 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar el total en pesos, ¿cierto? Nos están pidiendo acá, dice, lo que arroja un total de, vamos a ver cuál es ese total de en pesos, total pesos. Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Pues multiplicar precio por cantidades de arroz, ¿cierto? De lo que me vale ese arroz por las cantidades totales. Es decir, que eso me da a mí un precio de 30 millones de pesos, ¿cierto? Pero más adelante entonces el ejercicio me dice que el dólar está, a ver, pongamos el dato del dólar más arriba, pongámoslo por acá. Me dice que el tipo de cambio, digamos que cambio, en ese momento está a 3.200. Entonces, ahí vamos a hacer una regla de 3. ¿Sí? Es decir, que si un dólar me vale a mí en estos momentos 3.200, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántos dólares son? 30 millones de pesos. Y eso entonces quiere decir que total en dólares es igual a 30 millones de pesos por 1, por un dólar, ¿cierto? Dividido, pues me va a dar 1, me va a dar los mismos 30, perdón, los mismos 30 millones dividido lo que está en esos momentos la moneda, ¿cierto? El tipo de cambio que está a 3.200, dividido 3.200. Y eso me da a mí 9.375 dólares. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero me ayudan ustedes, ¿vale? Me van a ayudar ustedes. Voy a poner los mismos datos acá. Digamos que varía, aquí varía la moneda, ¿cierto? Entonces ya cambiamos en lo que estaba el tipo de cambio en su momento, que valía 3.000. Pero tenemos los mismos datos casi. Tenemos también el arroz, que es la misma cantidad. Tenemos el precio, que es a 100.000 también. Y tenemos el tipo de cambio que está a 3.000. ¿Cuánto me da entonces total en pesos? Me va a dar lo mismo, porque son 100.000 por 300, ¿cierto? Ahí ya tengo el valor total en pesos, que son los mismos 30 millones de pesos, y lo total en dólares es los 30 millones de pesos dividido el tipo de cambio en su momento, ¿cierto?
Y eso me da $10.000. ¿Cuál es el primer análisis que podemos hacer en estos dos ejercicios? Que por supuesto, cuando la moneda está más costosa, para importar, me va a salir mucho más costoso a mí, ¿cierto? Cuando estoy exportando, cuando estoy en la otra, bueno, en este caso, cuando estoy exportando, que la moneda de cambio está más costosa, vea que aquí pasó de 3.200 a 3.000, quiere decir que me van a pagar más dólares. Son los mismos 30 millones de pesos, pero como me pagan en dólares, me van a pagar más dólares, ¿cierto? Está aumentando el dólar. Para las exportaciones es bueno. Entonces, ahí es cuando hemos escuchado en muchos momentos que, por ejemplo, los cafeteros reciben o están contentos porque están recibiendo una rentabilidad más alta por lo que logran exportar, ¿cierto? Entonces nos van a pagar más pesos en dólares. Ahora, eso en términos de exportación. ¿Tienen alguna duda, inquietud hasta el momento ahí en temas de exportación? ¿No? Bueno, ok. Voy a darlo por sentado. Ahora, los ejercicios de importación. No, casi me pego. Estos son los de importaciones. Aquí está uno, el de la bicicleta. Entonces, lo mismo, cantidades que se importan de bicicletas son 50, ¿cierto? ¿Qué más datos me dan? El precio, que son $40 vale cada uno. Y me están diciendo que la moneda de cambio, el tipo de cambio está a 3.000. Entonces, ¿qué datos me piden a mí? Uno, sacar el total en dólares. ¿Y cómo sale este dato? ¿Quién me ayuda? Entonces decimos que igual cantidades por el precio y ahí sale el total en dólares, que son 2.000, ¿cierto? $2.000. Y luego me piden entonces que saque el total en pesos. Entonces acá es al contrario, ¿no? Porque obviamente pues en términos de importaciones debo saber cuánto, pero primero hago la negociación en dólares y luego entonces recibo lo intercambio a pesos porque se van a quedar en el país. Bueno. eh, entonces, lo mismo, hago regla de 3. Necesito saber entonces, si un dólar vale 3.000 pesos, ¿cuántos pesos me cuestan a mí $2.000? Entonces voy a hacer el ejercicio. Aquí ya no es, no, digamos que no se divide entonces, sino que 2.000, los $2.000 por 3.000, que es la moneda, en ese momento está a 3.000 pesos, dividido 1, pero bueno, entonces como me da el mismo valor, entonces lo vamos a dejar, pero pues dividido, hagámoslo, dividido 1. Igual me va a dar el mismo valor. Miran que me da 6 millones de pesos, ¿cierto? Y si hacemos el ejercicio, el de abajo, que me dice que la moneda está a 3.500, entonces el único dato que me cambia es 3.500. El dato de total en dólares es el mismo. Y acá entonces hago el ejercicio de 2.000 por la moneda. Y vea que entonces me da 7 millones de pesos.
Para las importaciones no es tan bueno que suba tanto, que se revalúe tanto el dólar o, por ejemplo, que se devalúe el peso, ¿cierto? Porque las importaciones entonces tendrían que pagar más pesos colombianos por por ese bien que están importando. Por la misma cantidad de bienes que están importando, tendrían que pagar más pesos colombianos, ¿sí? Y por supuesto, como van a importarlo más costoso, ¿cierto? Eso hace entonces que quizás el precio de esas bicicletas, cuando las vayan a vender acá en Colombia, las vayan a vender más costosas. Y eso, por supuesto, va a afectar la inflación, ¿no? Porque va a haber una subida de los precios. Entonces, eso hace que afecte la inflación y que aumente la inflación, ¿m? Y que se encarezca un poco más el nivel de vida de las personas y las personas perdamos poder adquisitivo. Es básicamente lo que sucede. Muy por el contrario, cuando acá en las exportaciones también, digamos que eh, cuando se exporta, pues vamos a recibir más dólares nosotros por la misma cantidad de arroz, en este caso, que se está vendiendo, ¿no? Se reciben más dólares. Ok. El otro ejercicio, no sé si con eso queda claro. ¿Tienen alguna duda, inquietud hasta el momento? O podríamos pasar al siguiente ejercicio. ¿Cómo, Gina? Sí, señora, que para mí de momento es claro, gracias. Bueno, Ingrid levantó la mano. Cuéntame, Ingrid. Doctora, yo tengo una pregunta, algo que pues tenemos como tal un tema. La grabación de esto, ¿lo envían cuándo? A volver a repasar, es que estoy en el trabajo ahorita, no puedo enviar. Nosotros esperamos que de hoy a mañana estemos enviando la grabación. En el transcurso de la tarde o el día de mañana, en la mañana la estamos enviando. Ok, doctora, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, listo. Entonces ya pasaríamos al siguiente punto. Y ya ahí sí dejo a cargo el profe Marlio, que es el que le va a explicar este punto. Hola, profe Marlio, no te escuchamos. No, aún no te escuchamos, profe. ¿Ahí me escuchan? Buenos días. Sí, sí, señor. Ah, bueno, listo. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla desde la guía de actividades. Frente a la tarea, frente a esta fase, la tarea número 3, que habla un poco sobre la balanza de pagos.
Entonces dice el ejercicio que para el desarrollo de la actividad el estudiante debe leer primero el documento y resolver los temas solicitados a continuación. ¿Cuál es el documento? Fondo Monetario Internacional 2009, Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, la sexta edición, y allí les aparece el enlace donde pueden encontrar efectivamente ese documento. ¿Cuáles son las preguntas que tiene esta guía? Este punto. Primero, ¿qué es la balanza de pagos? Segundo, que con la información que encuentra a continuación, elabore la balanza de pagos. Explique cómo el resultado de la balanza de pagos afecta a las reservas internacionales y por último, explique cómo el resultado afecta el valor del tipo de cambio. De esta manera, nos dan los siguientes datos para elaborar la balanza de pagos, que tiene que ver con las reservas internacionales, que tiene que ver con los fletes, que Colombia vende textiles de Medellín hacia Europa, y cada uno tiene un respectivo valor. Que Colombia vende flores a Portugal, que es amortización de créditos a bancos en el extranjero, que compra maquinarias a China. Bueno, hay una cantidad de daticos con los cuales tenemos que construir nuestra balanza de pagos. Lo primero que hay que mencionar es que una balanza de pagos no es más que una tabulación de los cargos y abonos que tiene un país con países extranjeros. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y pues como ya venía conversando un poco con usted, la profe Ángela Aragón, pues hagamos como una especie de resumen, ¿sí? De un poco más, digámoslo así, coloquialmente hablando, sobre cómo es el manejo del comercio internacional entre Colombia con el resto del mundo. Entonces, no vamos a complicarnos la vida con tecnicismos, la profe también lo ha hecho de una manera muy clara, pero esto es como para entender qué pasa con Colombia y con todo eso del TLC, la tasa de cambio, las importaciones, exportaciones y cómo sobre todo nos interesa a nosotros como docentes que ustedes comprendan cómo impacta todo esto a nosotros mismos, a la profe Ángela, a todos los que se encuentran aquí conectados como estudiantes, es decir, a los colombianos de a pie. Primero que todo, pues hablemos del famoso TLC, que es el Tratado de Libre Comercio. El más conocido, pues, es el de Colombia con Estados Unidos. Estos son acuerdos que Colombia hace o que se hacen con otros países para vender y comprar productos sin tanto impuesto, porque la idea es que los TLC lo que hagan es reducir los impuestos o los llamados aranceles, ¿no? Esta idea pues suena, para todo el mundo suena muy bien. Eh, el hecho de tener menos trabas eh, y pues al tener menos trabas, los productos que nosotros exportamos, que son como el café, las flores, el banano, pues lleguen más fácilmente a otros países. Esa es la idea. También STLC lo que nos permite es traer productos como tecnología, como ropa o hasta los mismos alimentos a precios un poco más competitivos. Esa es la idea de los TLC. El problema radica es que muchas veces también abrimos la puerta a productos que le hacen competencia desleal a los productos que nosotros producimos, ¿sí? Entonces, si usted es un pequeño agricultor, digámoslo, digamos que, y de pronto ve que sus productos ya no son tan competitivos, pues porque empieza a llegar, digámoslo, maíz importado y hasta mucho más barato, ¿sí? Eso es lo que sucede en la actualidad. Con respecto a la tasa de cambio, pues ese número nos lo dan en las noticias. Antiguamente aparecía en los noticieros, no sé si ustedes lo recuerdan, estimados estudiantes, y es que cuando comenzaba el noticiero decía los indicadores económicos con el patrocinio de Bancafé, recuerdo muy bien que decía.
y comenzaba el noticiero diciendo la tasa representativa del mercado que regirá para hoy es de 4.855 pesos con 36 centavos, que el dólar data IFX, yo no sé qué. Entonces aparecen todos estas variables que muchas veces uno las escucha, pero que no las comprende y que lo afectan o lo impactan, digámoslo así, porque también lo pueden afectar como también lo pueden beneficiar todos los colombianos. Esto es importante, lo de la tasa de cambio, porque Colombia pues no produce muchas cosas que usamos a diario, como la tecnología, como los alimentos, como los combustibles. Y todo esto lo que pasa es que se compra es en dólares. Entonces, si el dólar sube, como lo manifestaba la profe Ángela, pues todo se pone más caro. El televisor que queríamos comprar, la harina de trigo importada, todo cuesta más porque pues, necesitamos más pesos, ¿cierto?, para comprar esos dólares. Pero pues ojo con esto, porque cuando el dólar está alto también se benefician algunos sectores. No quiere decir que siempre, ojalá que el dólar esté muy, muy, muy barato, como muchas veces uno lo escucha en las noticias. No, también se benefician con un dólar alto algunos sectores como el de los caficultores o los exportadores de flores. ¿Por qué? Porque, como lo explicaba la profe, reciben más pesos por cada dólar que se les paga allá afuera. Eh, Ahora bien, con respecto a lo que las importaciones y las exportaciones, cuando importamos, ¿qué significa eso? Pues traer cosas de otros países. Parte de eso es lo que encarece la vida, ¿sí? Eh, Encarece la vida, pues siempre y cuando la tasa de cambio pues suba, ¿sí? Pero también hay algunos beneficios, porque muchas veces esos productos que nosotros traemos no los producimos aquí o son más baratos. En cuanto a las exportaciones, eso es lo que nosotros simplemente vendemos al mundo. Colombia vende qué? Vende café, vende carbón, vende petróleo, muchos otros productos. Cuando las exportaciones van bien, pues entra dinero al país. Entonces se generan empleos y se mueve la economía. Eso es lo que hay que entender también con respecto a lo que son las importaciones y las exportaciones. Pero finalmente, ¿cómo nos impacta eso a nosotros, a los colombianos? Bueno, pues todo esto se traduce simplemente en el nivel de precios. Si el dólar, por ejemplo, está caro, la papa que se produce aquí puede ser más barata, pero el pan que se hace con trigo importado, pues será mucho más caro, ¿cierto? Y si exportamos más café, el caficultor de la zona podría tener mejores ingresos, pero si el país importa pollo más barato, el productor de aquí, el local, podría pues tener problemas. Todo eso es para darles a conocer a ustedes que esto es una problemática básicamente estructural, que todo está conectado y al final lo sentimos es en la canasta familiar, es decir, en los precios de los bienes y los servicios. También lo sentimos, perdón, en el empleo y hasta en las oportunidades que tenemos nosotros como para crecer, para el crecimiento y el desarrollo económico del país. Dicho esto, en la guía aparecen esos daticos con los cuales hay que construir la balanza de pagos. Lo importante es saber que esa balanza de pagos está dividida en dos cuentas. Una cuenta que le denominan como la cuenta corriente y una que le denominan como la cuenta de capital. La cuenta corriente es la que maneja todo lo que tiene que ver con importaciones, con exportaciones y con ingresos provenientes del exterior. Y cuando hablamos ya de una cuenta de capital, pues tiene que ver más con lo que son inversiones y lo que tiene que ver con préstamos. Me voy a permitir compartirles pantalla con frente al ejercicio que nos trae la guía. Aquí ya se dividió, como lo mencionaba hace un momento. Hay que dividir entre cuenta corriente y cuenta capital. Vuelvo y lo repito. Cuenta corriente tiene que ver con importaciones, exportaciones, ingresos del exterior. Y lo que tiene que ver con la cuenta capital, pues, son inversiones y
todo lo que son préstamos. ¿Préstamos de dónde? Del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la banca mundial en general. Entonces, aquí ya dividimos las cuentas corrientes que son las exportaciones de los textiles a Europa, que las exportaciones de flores a Portugal, que las exportaciones de bienes de café a Estados Unidos. Además, incluimos aquí en la cuenta corriente el pago de fletes desde Colombia hasta Venezuela, los fletes del extranjero hacia Colombia, que las importaciones de maquinaria de China, que los buses eléctricos, que el gas natural de Brasil, que la gasolina de Ecuador, todo lo que aparece en la guía ya lo dividimos entonces en la cuenta corriente. Además están las remesas desde España a Colombia, la ayuda recibida desde la Unión Europea, las transferencias de dinero de Colombia a un país por catástrofe, el dinero enviado por ciudadanos peruanos desde Colombia para que entonces digamos qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, ¿cierto? Sabemos que entonces las exportaciones serían un ingreso, porque cuando vendemos, pues recibimos un ingreso. Entonces debemos colocar en la columna de ingresos lo que son las exportaciones. Y como lo pueden ver, lógicamente todo lo que sale, las exportaciones, perdón, las importaciones, pues entonces irían ya en la parte de los pagos. ¿Por qué? Porque al comprar, nosotros estamos sacando dinero de Colombia hacia el exterior. Por eso se coloca como un débito o como un pago. Si finalmente tomamos todos nuestros ingresos, ¿cierto? Nos va a dar que los ingresos en la cuenta corriente van a dar un total de 87.300 pesos. Estos ejercicios se hacen con valores muy pequeñitos para que ustedes lo logren comprender mejor, porque pues ustedes entenderán que estos valores son inmensos, de miles de millones, de miles de dólares, ¿no? Millones de dólares. Si sumamos todos los débitos o los pagos que se hacen hacia el exterior, esto sumaría un total de 62.960 pesos. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de 24.340 pesos entre los ingresos y los pagos que se hacen. Una diferencia positiva, ¿cierto? En este caso es una diferencia positiva porque son mayores los ingresos que los egresos. Por lo tanto, nos da en positivo 24.340 pesos. ¿Qué significa entonces esto? Que la cuenta corriente está en superávit. Si estuvieran en negativo, estaríamos hablando de un déficit. Ahora, de los datos que aparecen en la guía, vamos a crear cuáles de ellos hacen parte ahora de la cuenta de capital. Pues como ya lo manifestábamos hace un momento, pues en la cuenta de capital tiene que ver con todo lo que son inversiones y todo lo que tiene que ver con préstamos, ¿sí? Entonces tenemos que los préstamos bancarios realizados a empresas en el extranjero, por lo tanto, ese dinero sale y se coloca en el débito. Los préstamos bancarios recibidos del extranjero, entonces este es un ingreso. Los dividendos recibidos desde Alemania, pues, como son recibidos, entonces es un ingreso. Los pagos de dividendos hacia Canadá serían entonces un egreso. Los pagos de intereses desde el extranjero hacia Colombia, entonces serían unos ingresos. El pago de intereses de Colombia hacia México lo colocamos como un débito. Y las amortizaciones, lógicamente, de créditos a bancos en el extranjero y amortización de créditos a bancos en Colombia, pues serían también un débito, además de las reservas internacionales que están por un valor de 500.000. Si sumamos los ingresos en la cuenta de capital, nos da un total de 518.400 pesos. Y si sumamos los débitos, nos va a dar un total de 11.700 pesos. Si restamos los ingresos menos los egresos, tenemos una diferencia positiva, ¿cierto? De 506.700 pesos. Por lo tanto, podemos deducir que efectivamente en la cuenta de capital, para el caso de este ejercicio, pues también se encuentra en un superávit, ¿sí? Entonces, mira, recordemos que ambos son positivos en la cuenta corriente.
está por un valor de 24.340 pesos y en la cuenta de capital por un valor de 506.700 pesos. No se preocupen por ahora si en este preciso momento no lo comprenden. Nosotros con la profe Ángela vamos a dejar la grabación allí para que ustedes puedan tenerla, visualizar los datos, para dónde va, si este dato va para hace parte de un ingreso, si este dato es parte de un egreso. Bueno, ahí en la grabación, ya con cabeza más fría, lo van a poder entender mucho mejor. Lo cierto es que, eh, a manera de resumen, digámoslo así, me gustaría que imagináramos la balanza de pago es como un registro de todo el dinero que entra y que sale de Colombia en sus relaciones con el resto del mundo, ¿sí? Este registro se divide en dos partes importantes, como ya lo manifestamos, la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, que le llaman también. La cuenta corriente, por lo tanto, es como el diario de lo que vendemos y de lo que compramos. Como estamos hablando en términos macroeconómicos, pues entonces ahora lo que vendemos se le denomina exportaciones y lo que compramos se le denomina como importaciones. Además de los ingresos que recibimos del exterior, como las remesas, ¿sí? Si ustedes tienen a su papá en Nueva York, en Miami, y entonces su papá le hace una transferencia para sus gastos de la universidad, a eso es lo que se le denomina como las famosas remesas, ¿sí? Entonces, en nuestro ejercicio, la cuenta corriente tiene un saldo positivo de 24.340 pesos. Esto significa que Colombia está ganando más de lo que está gastando en comercio de bienes y servicios, en remesas y otras transferencias. En términos sencillos, podríamos mencionar que exportamos más de lo que importamos y también recibimos ingresos de otras fuentes. Eso es algo bueno, ¿sí? Porque pues nos ayuda a mantener, digámoslo así, como un flujo constante de dinero hacia el país y pues fortalece nuestra economía, ¿no? Ayudando a pagar todos los bienes que necesitamos importar. En la cuenta de capital y financiera, como ya se mencionó, se registra es el movimiento de inversiones y de préstamos entre Colombia con el resto del mundo. ¿Cuánto nos dio el saldo? Nos dio un saldo también positivo de 506.700 pesos. ¿Eso qué significa? Que pues estamos recibiendo más inversiones y préstamos del extranjero, de lo que estamos enviando, ¿no? Eso refleja que los inversionistas que están allá afuera, ¿cierto? Al otro lado del charco, en otro país, confían, digámoslo así, confían en nuestra economía y ellos están dispuestos a poner su dinero aquí. Por eso ustedes escuchan en las noticias eh, que, que los periodistas actualmente están muy preocupados por lo que sucede con la inversión extranjera, que porque hace mucho tiempo entonces la inversión extranjera estaba bastante alta y que para este gobierno entonces ha disminuido. Sin embargo, también hay que mencionar que para este gobierno actual, pues existe una confianza inversionista mucho más alta de lo que antiguamente se tenía, ¿sí? Mm, Ahora, ese resultado de la balanza de pagos afecta directamente al tipo de cambio, ¿sí? Cuando tenemos un superávit como el que acabamos de ver allí en el ejercicio, hay una mayor entrada de divisas al país y esto aumenta la oferta de moneda extranjera. Divisas, entendámoslo bien, divisas se le denomina entonces a cualquier moneda proveniente del exterior. Ustedes saben que en muchos países se maneja el dólar, en muchos países se maneja el euro, se maneja también, tenemos monedas como el yen, tenemos monedas, bueno, como cualquier moneda extranjera se le denomina como divisa. Entonces, esto aumenta la oferta monetaria extranjera y tiende a fortalecer el valor del peso colombiano frente
a esas otras monedas. En otras palabras, podríamos decir que el peso podría apreciarse, ¿sí? Haciendo que sea más barato, pues, comprar productos extranjeros. Por eso es que eh, la importancia del dólar barato, ¿sí? De tener un dólar barato. Mm, digámoslo que en manera de resumen, pues la situación actual de Colombia, o hablemos más bien de cuál es la situación de Colombia, ¿cierto? Mm, a diferencia del ejercicio que acabamos de mirar, que es un ejercicio totalmente hipotético, en Colombia está pasando totalmente lo contrario, ¿sí? Hay un déficit considerable. Eso significa pues que estamos gastando más bienes, servicios e intereses de lo que estamos recibiendo. Entonces, a diferencia del ejercicio, nuestra balanza de pagos realmente no está en superávit, sino que nuestra balanza de pagos realmente está en déficit. ¿A qué se debe eso? Especialmente, aunque como saben ustedes que es un problema estructural, pero se debe especialmente a que nosotros exportamos lo de siempre. ¿Sí? Exportamos lo de siempre. Exportamos café, flores, banano, petróleo, ¿sí? Exportaciones principales. Y la problemática radica en que los demás países a nosotros sí nos envían productos o bienes y servicios con un valor agregado. Nosotros no. Nosotros vendemos o exportamos bienes brutos de la tierra, que le llaman. El banano lo cogemos, lo empacamos y lo enviamos. El petróleo lo recogemos y lo enviamos en barriles. El café lo recogemos, lo metemos en sacos y lo vendemos, pero no estamos vendiendo productos con un valor agregado. Esa es la razón principal por la cual la balanza de pagos tiende a ser menor para Colombia y mayor, pues, o totalmente desequilibrada, ¿cierto? Porque no tenemos valores agregados, bienes con valores agregados que podamos venderle al exterior. Entonces, esa sería como la explicación que se le puede dar al ejercicio número 3. Nos interesa, lógicamente, que armen la balanza de pagos con los datos, pero sobre todo que podamos precisamente comprender de qué se trata todo esto, de que es una problemática totalmente estructural, que el TLC muchas veces a uno se lo venden como la panacea, ¿sí? Pero desde cuando lo firmamos por allá en la época, ya hace como unos cuantos años del TLC, eso fue con Álvaro Uribe Vélez, que se firma el Tratado de Libre Comercio, pues todo el mundo creía que las cosas iban a empezar a llegar mucho más baratas, pero pues eso no es cierto. El TLC sí sirve, es para que haya mayor competitividad en la economía colombiana, para que los productores como que se mosqueen un poquito y empiecen a decir, bueno, pues si está llegando esto más barato y de mejor calidad, nosotros tenemos que empezar también a ponernos en la tarea de sacar bienes también con la misma calidad. Mm, el TLC en este momento con Estados Unidos ya ha disminuido mucho las barreras arancelarias, los impuestos, y esto precisamente también ha afectado mucho al agricultor, al campesino de a pie. Em, en el caso de los lecheros pues han tenido que modificar también su economía, su nivel de productividad. Los arroceros, ustedes también saben que los arroceros también los ha golpeado bastante el TLC, porque antes se tenían unos impuestos bastante altos para que ellos, aquel arroz que se traía del exterior, ¿cierto? Pero el TLC de lo que se trata es de ir disminuyendo los aranceles, los impuestos, de tal forma que cada vez empezó a llegar arroz mucho más barato desde otras partes. Y eso es lo que sucede en el caso de esta guía, que es comprender todo el manejo del comercio internacional, comprender lo de las importaciones, exportaciones, la balanza de pagos, entre otras cosas.
Espero que esta explicación haya sido de su agrado, que hayamos podido comprender un poquito más a fondo de lo que sucede en el país y hacer una reflexión al respecto, o más bien una recomendación a todos los que están aquí conectados, a Ingrid, a Ladies, a Keila, a Heidi, a Ginette, Jennifer, bueno, a todos los que están aquí conectados. Es importante mantenernos informados, por favor, ¿sí? Porque como lo acabamos de ver, todo lo que sucede a nivel internacional nos afecta directamente a nosotros también. Esta información, esto que ustedes aprenden hoy, esto que ustedes están leyendo en la guía y que están desarrollando en la guía, es importante también ponerlo sobre la mesa cuando nos sentamos a almorzar con nuestros familiares y empezar a ver las noticias ya de una forma más crítica, ¿cierto? Y no simplemente tragar entero lo que nos muestran los noticieros es la plena verdad. No. Así no es. Simplemente esto es un sistema y pues en los sistemas también hay personas que les interesa mantener a la gente informada y desinformada al mismo tiempo. Mm, no sé si alguno de ustedes quiera dar algún aporte, algo de pronto que haya escuchado en las noticias sobre lo que hemos estado hablando, o si por el contrario, no sé, la información es totalmente comprensible. Bueno, veo mi profe a Ingrid, creo que estaba levantando la mano. No, listo. Pues con esta información, con esta explicación, creo que culminamos. El cuarto punto de la guía tiene que ver con el mapa mental, pero pues veo que desde los aportes que ya han hecho en el foro, veo que con la construcción de los mapas mentales no hay ningún inconveniente. El único inconveniente es que es en el segundo idioma, en inglés, pero pues para eso también tenemos algunas ayuditas por ahí en la web para poder desarrollar esta guía. Profe Ángela, yo creo que con esto culminamos nuestro tercer CIPAS del curso Macroeconomía. A cada uno de los estudiantes que han participado aquí, les agradecemos, de verdad le agradecemos su asistencia, tomarse esta hora y 20 minutos para escuchar. Y entre hoy y mañana, a más tardar, estaremos con la profe Ángela subiendo la grabación de este tercer CIPAS para que puedan desarrollar muy bien su actividad. Al mismo tiempo, ya está la programación para la tercera webconferencia del director del curso, para que también no se la vayan a perder. Y no siendo más, les agradezco su atención. Un abrazo para todos, profe Ángela, un abrazo para ti también. Igualmente, profe Muchas Mario, gracias, y profe. muchas gracias a todos por la participación. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias, tutor, muy amable. Con mucho gusto. Gracias. Vale, buen día.